exdirigentes declaran la madre de todas las batallas contra Alito. El Alito que está en pie de guerra. Son las portadas nacionales. Me voy ahora con Gustavo Rentería al aire precisamente para hablar de la debacle, así, ¿no? Como si fuera el Partido Comunista Chino o el Partido Cubano, ¿no? Es decir, y con los peores resultados de la historia y con una asamblea a modo, Alito alista la reelección el próximo domingo. Lo que queda del PRI. No entendieron que no entendieron, ni entenderán. ¿Cómo estás, mi querido Gustavo? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, mi muy querido amigo? En esta ocasión te saludo desde Roma, la capital italiana, en la vía Cristóforo Colombo. Es decir, estamos hablando de este personaje que era de Nápoles, patrocinado por la reina Isabel la Católica, y tú sabes que empezó a hacer expediciones para llegar, según él, a las Indias. Ya tenía alguna idea de que la Tierra era redonda. Y pues, oh sorpresa, no descubrió nada. Esto es una gran discusión histórica, porque ya estaban nuestros ancestros en aquellas tierras, pero por eso se dice que fue una conquista, es decir, con todo el dinero, con toda la fuerza y de manera militar, pues llegaron a conquistar. Ahora vengo saliendo del Coliseo Romano. Aquí debo decirte, querido amigo, que pues todo aquel que esté interesado en derecho tendría que venir al Foro Romano para entender, y seguramente quien es licenciado en derecho me entenderá, como todo tu muy inteligente auditorio, aquella filosofía que nos preguntamos todos de el deber ser, ¿no? Cómo debería de ser la sociedad, cómo nos organizamos, pero cómo es. Y todo esto lo comento porque precisamente un partido político... Pero nomás para atajarte, sí. Bueno, me hubieras mandado un videito nomás, pero acuérdate que Cristóbal, la conquista de América, sí, que la teoría de que la Tierra era redonda, pero la realidad era que el colonialismo europeo que quería más reinos o más tesoro. Es decir, y quería extenderse. En la primaria, exacto como dices, obvio, es un debate abierto. Nos dijeron en la primaria, Cristóbal Colón vino a conquistar América porque creían que para descubrir si la Tierra era redonda o no. No es cierto. Fue la expansión del colonialismo europeo. Hay un libro muy bueno de Enrique Semo, Historia del Capitalismo en México, que lo recomiendo mucho, que te abre la cabeza de pe a pa. No más como anecdotario, es que me tocaste un tema que me fascina mucho, mi querido Gustavo. No, y mira, ya que entraste en este tema, es un gran debate. El propio presidente López Obrador se burlaban de él hace muchos años, y sobre todo cuando llegó al poder, porque le exigía al rey una disculpa pública de las atrocidades de la conquista. Mucha gente decía, ¿cómo López Obrador se está preocupando por lo que pasó hace muchas centenas de años? Y sí, creo que es importante porque inclusive, por ejemplo, Juan Pablo II, ya visité el Vaticano también esta mañana. Juan Pablo II, uno de los papas más famosos en Latinoamérica, y yo creo que uno de los personajes en su calidad de jefe de Estado, jefe de la Iglesia Católica, más populares de los últimos tiempos, le ofreció disculpas al pueblo judío por las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto de ofrecer disculpas, pedir el perdón de sociedades enteras, sí cabría, y es un gran debate esto de la conquista de América, porque voy a dar un dato para que la gente reflexione, porque ahorita estamos muy polarizados, ¿no? Si hablas algo bien de la 4T, ya te dicen chairo. Si hablas una cosa en contra de la 4T sin reflexionar, te dicen fifí. Pero mire, hay un dato importante, querido amigo, a ti que te gusta la historia y también a tu muy amplio auditorio de Proyecto Puente. Encima de nuestros templos aztecas, mayas, pero sobre todo de la Gran Tenochtitlan, y esto se ve a un costado de Palacio Nacional, el Templo Mayor fue sepultado por una iglesia católica. Nosotros no teníamos la religión católica hasta que llegaron los españoles. Así es. Nosotros teníamos una serie de tradiciones
fenomenales, perfectamente hoy estudiadas en nuestro tiempo, por teotihuacanos, por mexicas, por mayas, por los aztecas, por, repito, la gran Tenochtitlan. Y esto fue una atrocidad histórica. Oye, Gustavo, pero ellos lo hicieron. Pues no, yo creo que sí fue colonialismo. Invito al debate. No, totalmente. Nadie tiene la razón, ni tú ni yo estuvimos ahí, pero si uno lee, por ejemplo, a Bernal Díaz del Castillo, la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, pues nos daremos cuenta que sí hubo pues fuerza. Y además no hay que culparlos a lo bobo. Antes el más fuerte, el que tenía más armamento, el que tenía más táctica militar, el que conquistaba los pueblos. Totalmente. Época, ¿no? A ver, exacto, qué bueno que lo atajas, porque sí, a ver, en el debate siempre y va a estar abierto, se habla de que hubo una aniquilación. Semo habla de una aniquilación sin precedentes en la historia de la humanidad, por lo que fue el derramamiento de sangre por la conquista. Se habla hasta 20 millones de indígenas que murieron, pero también es a lo largo de América Latina, porque está Eduardo Galeano con las venas abiertas de América Latina. Antes yo recomendaría leer al finado Carlos Fuentes para entender quiénes nos conquistaron. El espejo enterrado. Fascinante. Cómo esa mezcla arábiga, romana y judía, compuesta de españoles, vino a conquistarnos a América. Por eso salimos como salimos y por eso somos como somos. Es decir, la mezcla que se dio, es decir, el espejo enterrado te habla de por qué se dio y cómo se vinieron. Está contra la historia oficial de José Antonio Crespo, está también la trilogía de la conquista de Crespo, también la recomiendo mucho. ¿Por qué fracasan los países? De Darren Acemoglu y James Robinson, habla también de cómo se conquistó América y las diferencias de cómo se conquistó Estados Unidos. Perdón, pero es que he leído mucho el tema y me fascina a mí el tema, lo he estudiado mucho. Y el día que yo conocí España también se me quitaron los rencores contra España, porque está muy bonito, la verdad, la madre tierra. Así que mejor vámonos a lo que nos truje, Xencha, si no, nos vamos a agarrar aquí, van a decir, mira, quieren hablar de historia, de lo poco que podemos saber, pero que nos fascina. Así que adelante con el gran líder democrático del siglo XXI, Alito Moreno. Híjole, es un personaje que ya se ganó en vida un boleto para la rotonda de los hombres deleznables. Es increíble que este otrora poderosísimo partido, que no podemos decir que todo lo hizo mal, porque las instituciones se construyen post-revolución hasta nuestros días, y ahí estuvo metido el PRI. Y voy a citar puertos, aeropuertos, carreteras, la universalidad de la educación primaria o básica, ciudad universitaria, el drenaje profundo, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasó? Bueno, se olvidaron de las bases, un grupo en el poder se pasó de lanza y perdieron el poder, sobre todo de los años 70, 80 al 2000, llegaron las atrocidades de la terrible corrupción. Y después cogobernó con Acción Nacional, es decir, con Vicente Fox. Recordemos, gana la presidencia Acción Nacional, pero la mayor parte de los diputados, senadores, gobernadores, las estructuras eran priistas. Y después lo mismo, cogobiernan con un débil presidente Calderón, y tú bien sabes lo que sucede en 2012. Regresa el PRI, pero regresa lo más inepto del PRI, lo más tramposo del PRI, lo más frívolo del PRI. Y eso fue la puntilla que derrotó a este partido. Pero ¿qué es lo más grave? Que Enrique Peña Nieto, en lugar de poner un personaje como Narro, y digo poner porque así era la tradición priista, el PRI era la Secretaría de Elecciones de los priistas, en vez de poner a Narro, el ex rector de la UNAM, un hombre de ideas, un hombre de debate, un hombre de esgrima mental, pone a Alito Moreno, pues que repito, es el chupacabras, ¿no? Es lo más deleznable, de verdad que no puedo entender cómo este personaje, que sí, de manera ilegal, pero lo desnudó la señora Laira Sansores, su sucesora en Campeche. Dos datos para que la gente se dé cuenta de quién es este hombre que hoy habla de democracia. Un personaje que se compró en efectivo 2 McLarens, los mandó blindar y los recogió así con maletas en Mazarik, una de las calles más pomposas en Polanco, en la Ciudad de México. Y 2,
agarraba el avión del gobierno y se iba a Miami a ponerse Botox. Repito, son llamadas ilegales que obtuvo la señora Laida Sansores, pero que nos desnuda un personaje que es pues chiquito, microscópico, y que pone muy contento a López Obrador y a la señora Sheinbaum, porque representa que no tenemos absolutamente nada de oposición en México, mi muy querido y respetado colega. Totalmente, muy buen cierre. Eso es. Se están haciendo pedazos, andan con el cuchillo, las espadas, los panistas lo mismo, y no hay oposición hasta ahorita, y sí urge algo decente que venga a elevar el nivel del debate, porque ellos, los priistas y panistas, no entienden que no entienden. Junto con Xóchitl Gálvez, junto con todos ellos que andan viendo fantasmas y echándole la culpa a todo el mundo, menos a ellos, es una lástima el deterioro de la vida pública que atraviesa con una oposición irresponsable, ególatra, cerrada, que todos son culpables, menos ellos. ¡Qué triste papel, mi querido Gustavo! Te mando un fuerte abrazo, como siempre, ya nos extendimos, pero bueno, me gusta mucho platicar contigo. Y al otro, mándame, si vas a seguir en Europa al siguiente, no, creo que me voy a ir de vacaciones, pues mándame un bellito donde andes, porque además digo, amamos Roma, por allá tenemos familia, salúdame a mi cuñada ya, la hermana de mi esposa. Así que... Bueno, un saludo a tu señora esposa por acá. Oye, y ahorita te mando unos videos para que los subas a Proyecto Puente. Sé que tienes un gran número de cibernautas, transmites por radio, por streaming, pero también estás en tu canal de YouTube. Ahorita te mando unas fotitos para que la gente vea cómo se ve Roma a 39 grados de temperatura. Úrsula, Amalaya. Uy, ya está haciendo calor, ¿eh? Sí, hace calor, ya sube. 6:35, 4:35, pero casi 40 grados centígrados. Es algo. Gracias, mi querido Gustavo. Te abrazo con afecto y un abrazo a mi querido México lindo y querido. Igualmente, Gustavo Rentería, con valor y con verdad. Y sí, reitero, es una lástima lo que se convirtió este país. Que mucho la conquista, a mucha gente puede decir, es que pues no nos conquistaron los ingleses o los franceses como en Estados Unidos, ¿no? Allá la conquista que fue 1776 en Estados Unidos. Hay una cultura diferente. El libro de James Robinson y Acemoglu habla, ¿por qué fracasan los países? Es el libro más completo que puede haber. Créame, se lo digo. Es decir, que estudia todos los países, las instituciones. ¿Por qué fracasan las naciones? Es decir, las instituciones. Y México lo pone. ¿Cómo trabajaron la tierra allá en Estados Unidos? Se formaron las 13 colonias, trabajaron tierra donde no había agua, donde les costó a la gente formar una nación. Se independizaron de la corona inglesa y hicieron una nación creyente, protestante, con una cultura política que ya venía de Inglaterra y de Francia, de la Francia protestante, de la Inglaterra protestante, del anglicanismo, es decir, los anglicanos que desconocen la autoridad del Papa, pero son católicos, la máxima autoridad es el rey, es decir, una cultura diferente. Y aquí en Latinoamérica, en España vino a conquistarnos de lo peorcito. Viene mucho del gene, y lo dicen Roger Bartra, La anatomía del mexicano también, por ejemplo, otro libro buenísimo. Eso es la cultura política, ese es el libro. La prosperidad y la pobreza. ¿Por qué fracasan los países? Es buenísimo. De hecho, comienza comparando Nogales, Arizona con Nogales, Sonora. ¿Por qué esas diferencias abismales? ¿Por qué sí funcionan las instituciones en Nogales, Sonora? ¿Y por qué no en Arizona? ¿Y por qué la diferencia con Sonora? Es fascinante el libro, es de los mejores. Mira, se me pone de finita la piel, porque ese libro también te abre la cabeza y te hace entender. No se necesita, créame, ir a una carrera para leer, con que te guste leer. Y esos son de los mejores autores comprobados. Si no, no se los recomendaría, créame. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué somos como somos? ¿Y por qué es eso? Una clase política que, hablando lo que dijo Gustavo Rentería, nos conquista lo peor, el lupenproletariado. Incluso decía el mismo Roger Bartra, lo peorcito. ¿Y cómo fue? Y adoptamos una cultura desde la conquista en donde vea la clase política que tenemos en México. Desde entonces no hemos podido salir del hoyo a una oposición deshecha y que no entiende. De veras, esa es parte de la tragedia persistente del país, tragedia persistente, también parafraseando en su momento Lorenzo Meyer, gran historiador, con ese libro, decía, nuestra tragedia persistente cuando estaba Peña Nieto y todo lo que nos estaba pasando. Me inspiré, reitero, porque de veras, ver a un Alito, ver a los panistas, no entendieron por qué perdieron. Ver a una Xóchitl Gálvez echando la culpa a todo el mundo menos a ella.
Hombre, no entienden y cómo cambió. Y ahorita hay muchos más autores, pudiéramos aquí estar hablando, seguir hablando de por qué uno tiene que pensar diferente en un mundo diferente.